Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Naruto ni de The Last Airbender. Guardaespaldas de Azula. Capítulo 70, forjar de nuevo y recuperarse. Hablando. Comillas pensamiento. Comillas Big espíritu hablando. Comillas Big pensamiento espiritual. Ubicación, Naruto. El barco navegó entre las olas mientras el remero y su pasajero se dirigían a la isla en ruinas que una vez fue la tierra de los remolinos. La isla misma estaba a la vista y se acercaba con cada golpe de remos. Deberíamos estar allí en unos minutos, señor. El marinero le dijo a Naruto. Es bueno saberlo, respondió con un gesto de reconocimiento antes de mirar hacia el barco del que habían venido. Después de dejar Konoha, el rubio viajó a la costa del País del Fuego, siguiendo un mapa que empacó. Cuando llegó a uno de los pueblos costeros, tuvo suerte al encontrar que había un barco mercante que partía pronto. Después de hablar con el capitán, junto con un poco de dinero, pudo convencer al hombre de hacer una parada rápida y dejarlo en la tierra de los remolinos. Cuando el bote llegó a la playa, saltó del bote al agua poco profunda. Aquí está, señor. La tierra de los remolinos, anunció el marinero. Pero no sé qué querrás aquí. Este lugar está embrujado. Había oído mucho de eso durante el corto viaje hasta aquí. Los marineros seguían murmurando para sí mismos que en la tierra de los remolinos había fantasmas atormentados. Si era verdad o no, no le importaba, tenía que ir allí. Dígale a su capitán que le agradezco que me haya traído aquí. Le respondió el rubio, girándose para mirarlo. Aquí, déjame empujarte hacia afuera, agarró el bote y lo empujó hacia aguas más profundas, empapando su ropa en el proceso. Cuando vio que los remos habían empezado a moverse, se detuvo y dejó que el marinero se hiciera cargo de allí. Se volvió hacia la isla y comenzó a avanzar por el agua de regreso a la playa. Ahora solo necesito encontrar dónde está Uzusogakure, se dijo a sí mismo mientras caminaba por la playa hasta el bosque al final. Pero antes de entrar al bosque, se detuvo porque escuchó algo. Comillas, ¿eso es? ¿Un incendio?, preguntó en voz alta. Los débiles sonidos de un fuego crepitando flotaban en sus oídos, provenientes de lo más profundo del bosque. Comillas, suena así. El Kibi estuvo de acuerdo, habiendo escuchado también el ruido. Déjame adivinar, ¿vas a ver de dónde viene? No. Comillas, ¿mi cabello es amarillo?, preguntó sarcásticamente a cambio, dirigiéndose al bosque y siguiendo el sonido del fuego. Mientras caminaba, el sonido se hizo más fuerte. Al poco tiempo, encontró el fuego y, sentado en posición meditativa, estaba un anciano que tenía una espesa barba blanca, pero que también vestía ropas andrajosas. Comillas, hola, dijo el rubio mientras se acercaba al fuego. El anciano abrió los ojos al escuchar la voz y sonrió al ver que estaba frente a él. Saludos, Naruto Uzumaki, respondió. Soy el gurú Patik. Comillas, ¿cómo sabes quién soy?, preguntó de inmediato. No le había dicho a nadie a dónde iba o qué iba a hacer, con la excepción de Kakashi, pero lo había descubierto así que no contaba. El anciano se rió de buena gana. No te preocupes, joven. No estoy aquí para detener o retrasar tu viaje. En verdad, estoy aquí para ayudarte. Aún no has respondido mi pregunta. ¿Cómo sabes quién soy?, respondió. Todo el mundo sabe de ti, joven, solo que por diferentes nombres. El gurú respondió y la risa se desvaneció. Pero no cambió su forma de hablar. Por un lado, eres conocido como el parangón de la Nación del Fuego, guardaespaldas de la hermana del Señor del Fuego. Por el otro, eres conocido como el Shinobi Kikan, una vez de Konoha y ahora, sirviendo como mercenario para ayudar a deshacerse de él. Los países elementales de Akatsuki. Todo lo que uno tiene que hacer para saber tu nombre es escuchar. El Fire Paragon consideró las palabras que escuchó. En cierto modo, tenían sentido. Está bien, dijo, aceptándolos. Así es como. Ahora, ¿por qué estás aquí? Esta vez, la alegría que había en los ojos del anciano desapareció. Con la tristeza y la seriedad en su rostro, pareció envejecer bastante en unos pocos segundos. Probablemente sabes que traté de ayudar a Anguigara a lograr el equilibrio, solo para fallar con uno y tener éxito con el otro. El rubio asintió en señal de acuerdo, dejándolo continuar. Poco después de que se fueron, tuve otra visión. Te vi tratando de forjar un arma grande y poderosa, solo para verte fallar y perder la cordura en el proceso. Deseo evitar que eso suceda. Debes haber malinterpretado la visión. No voy a fallar. En todos mis años, por cada visión que he tenido, eso nunca ha sucedido. Dijo solemnemente. No fallaré, repitió Naruto. Casi sonaba como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo en lugar de a Patik. Si rechazas mi ayuda, fracasarás en tu tarea. Aún tienes que encontrar el equilibrio contigo mismo.
Si intentas lo que planeas hacer sin encontrar ese equilibrio, fracasarás. No, no lo haré. Soy Naruto Uzumaki. No fallaré. Las palabras casi se estaban volviendo como un mantra por la forma en que se repetían en la conversación. Comenzó a alejarse, sin querer continuar con esta conversación. Comillas, ya sabes quién es Naruto Uzumaki. Esa pregunta hizo que el rubio se detuviera. No eres la misma persona que eras cuando dejaste la aldea donde naciste y no eres la misma persona que eras antes de unirte a la guerra de los 100 años. No eres la misma persona que eras cuando ayudaste al Avatar a terminar la guerra y regresaste a tu tierra natal. ¿Sabes quién eres? El gurú repitió su pregunta. Normalmente, habría respondido de inmediato con un comentario sarcástico y al mismo tiempo habría dado una respuesta honesta. Pero esta vez no pudo. Patik tenía razón, ya no sabía quién era. Y eso lo asustó. Le asustó darse cuenta de que, aunque de alguna manera le habían lavado el cerebro, había cambiado mucho antes de eso. Le asustó darse cuenta de que realmente era diferente de la persona que huyó de Konoha. Siempre lo supo, pero no se dio cuenta hasta ahora. No, no lo hago, finalmente admitió en voz baja. Y como no te conoces a ti mismo, estás fuera de equilibrio. Pero si me dejas ayudarte, puedo ayudarte a encontrar ese equilibrio. Podré ayudarte a encontrar a Naruto Uzumaki nuevamente. Comillas, ¿cómo lo harías tú? Preguntó con la misma voz tranquila. Patik sonrió, la seriedad desapareció y la alegría regresó. Te lo diré cuando llegue el momento de hacerlo. Mientras tanto, siéntate y caliéntate junto a mi fuego. Agitó su mano hacia dicho fuego. No tengo tiempo que perder. Le dijo Naruto, conteniendo un chasquido en su voz. Tengo que conseguir a Uzushigakure tan pronto como pueda. Debes tener paciencia, Naruto. Llegaremos allí una vez que nos hayamos tomado el tiempo para comer y beber. Observó el estado de la ropa de la rubia. Además, pensé que querrías tener la oportunidad de calentarte y secar tu ropa. Añadió con una pequeña sonrisa. Comillas, el viejo sabe sarcasmo. El Kibi notó con un tono de voz casi emocionado. Puede que me guste. La rubia ignoró al zorro. Estaba a punto de decir algo cuando llegó un viento que efectivamente le recordó que había estado parado en el agua casi hasta la cintura y que la temperatura se estaba volviendo más fría. Está bien, concedió mientras dejaba caer la mochila que llevaba al suelo. Con unos pocos movimientos rápidos, se desnudó hasta quedarse en ropa interior. A los pocos minutos, había una cuerda tendida junto al fuego y su ropa se secaba allí. Comillas, ¿quieres tomar algo de beber? El anciano le ofreció un cuenco con líquido chapoteando en su interior. Gracias, tomó el cuenco y empezó a beber de él, solo para detenerse cuando el sabor llegó a sus papilas gustativas. No quiero ser grosero, pero ¿qué es exactamente esto? Preguntó mientras bajaba el cuenco. Es jugo de cebolla y plátano. Bastante delicioso, ¿no te parece? Patik preguntó mientras tomaba otro cuenco y bebía del con entusiasmo. Naruto solo lo vio beber y luego miró el suyo. Oh, bueno, probablemente he bebido cosas peores. Dijo encogiéndose de hombros. Levantó el cuenco en un saludo al gurú y lo apuró en unos pocos tragos. Reprimió un escalofrío al sentir el líquido bajar por su garganta. Esto probablemente será un gusto adquirido. Pensó para sí mismo. Ubicación, Konoha. Comillas, y simplemente lo dejaste pasar a tu pasado. Azul rugió mientras intentaba apuñalar a Kakashi repetidamente con sus dagas. No estaba teniendo mucha suerte, ya que su hermano y Sokka la estaban frenando. Iba a irse de todos modos. El shinobi enmascarado respondió con calma, manteniéndose fuera del alcance de las dagas. Se había mordido la lengua el día después de que Naruto se fue. Al principio, la gente no se había dado cuenta de que la rubia había desaparecido. Pero eventualmente, comenzando tanto con el equipo Avatar como con el equipo Paragon, lo hicieron. Al final del día, la gente empezó a preguntarse dónde estaba. Al final del tercero, comenzaron a buscarlo activamente en el pueblo. Fue entonces cuando Kakashi fue con Tsunade, quien había estado a punto de organizar un grupo de búsqueda, y le informó de lo sucedido. Ella lo tomó bastante bien, ya que no lo enviaron volando fuera de la habitación con un puñetazo. Ella simplemente envió a buscar a los dos equipos de los países control y le pidió a Kakashi que repitiera su información, lo que llevó a la situación actual. Aún podrías habernos hecho saber a dónde iba. Dijo Sokka, su voz tensa por el esfuerzo de contener a Azula, incluso con la ayuda de Zuko, todavía se estaba volviendo difícil. Todo lo que sabemos es que va tras Tobi, eso es todo. Tsunade le recordó al miembro de la tribu. El día después de que Sasuke regresara a la aldea, Kakashi les informó a ella y a Jiraiya sobre la información que había recibido de Itachi. Una vez que escucharon todo,
Tsunade le ordenó que guardara silencio al respecto, con lo cual no tuvo problemas. Y considerando que todo lo que tenemos es una posible ubicación, no hay mucho sobre lo que basarnos. Tenemos que hacer algo, Katara objetó desde donde estaba. Comillas, ¿y qué sería ese algo? Katara Top preguntó desde donde estaba apoyada contra la pared con un bufido. La única vez que tú y yo estuvimos en este lado del planeta fue cuando cebaron, atraparon y mataron a ese tipo serpiente espeluznante. No conocemos el camino. Eso no nos detuvo durante la guerra. Aang defendió a su novia. Conocíamos la situación básica del terreno y hacia dónde íbamos durante la guerra. Ella respondió. No tenemos eso aquí, Twinkle Toes. Hacemos, señaló Suki, señalando al equipo Paragon. Suki, ¿olvidaste que solo tenemos una posible ubicación? June preguntó desde donde estaba parada contra la puerta, con los brazos cruzados frente a ella. Es mejor que nada, ella respondió. Comillas, ¿a dónde más iría? Coma está bien, me tienes allí, el cazarrecompensas admitió después de unos momentos de silencio. Y fue lo suficientemente inteligente como para no dejar nada detrás que tuviera su valor. Siempre puedes decirle a Nila que finalmente puede matar a Naruto. Sugirió Kakashi distraídamente, manteniendo su atención en Azula. Ella parecía estar calmándose, pero él no lo consideraría seguro todavía. Durante aproximadamente medio minuto, pareció como si realmente estuviera considerando la posibilidad. Finalmente, ella negó con la cabeza. No, Nila probablemente intentaría matarlo y lo necesitamos vivo. Dijo, sacudiendo la cabeza en el proceso. Oh, sí, lo necesitamos vivo. Azula dijo con un medio gruñido, medio gruñido. Su rostro era de incuestionable ira, uno que los miembros originales del equipo Avatar habían visto en el rostro de Zuko cada vez que estaba realmente enojado. Supongo que quieres a Naruto vivo por una razón diferente a la del resto de nosotros, ¿verdad? Preguntó Katara. Comillas, ¿qué te avisó? Katara Sokka le preguntó a su hermana, su sarcasmo a flor de piel. Comillas, fue el hecho de que está a punto de hacer un alboroto, está mirando con dagas a Kakashi o realmente quiere encontrar a Naruto. Tu sarcasmo no es necesario en este momento, Sokka, ella respondió con un ligero ceño fruncido. Puede que haya echado de menos a su hermano durante el tiempo que estuvo fuera, pero también se había olvidado de su lado sarcástico. Esa parte no la echó mucho de menos. Oh, creo que es necesario. Respondió mientras reenfocaba sus esfuerzos en Azula. Sin embargo, ella estaba empezando a calmarse. Ustedes dos pueden dejarse ir ahora, ella les dijo, su voz todavía enojada pero también mucho más tranquila. Comillas, ¿prometes portarte bien y no matar a Kakashi? Le preguntó Zuko a su hermana, manteniéndola sujeta. Sabía muy bien que, si se le daba la oportunidad, ella podría, y lo haría, romper y matar al shinobi enmascarado. La mirada fulminante que lanzó habría hecho que la mayoría de las personas desviaran la mirada, por temor a que se hubieran derretido. Afortunadamente, los dos equipos no eran la mayoría de las personas. No soy un niño, Zuko, ella le dijo. No debería estar enojado con Kakashi. Debería estar enojado con Naruto por dejarlo así. Sus labios se torcieron en un gruñido al pensar en la rubia. Voy a encontrar a ese idiota, lo arrojaré a un privado y le patearé el trasero hasta que se ponga negro y azul. Y luego, lo montarás y lo dejarás destrozado. Dijo June con una sonrisa, llamando toda la atención en la sala. Y a juzgar por las expresiones de sorpresa y algo de mortificación en sus rostros, tanto Aang como Katara todavía no conocían realmente al otro. Vamos, ¿me estás diciendo que ustedes dos no han hecho el tango de dormitorio? Preguntó, mirándolos directamente a los dos. Comillas, no. Katara respondió instantáneamente, con las mejillas sonrojadas fuertemente. Aang, por otro lado, estaba confundido. Comillas, ¿qué es un tango de dormitorio? Preguntó. Nunca había oído hablar de un baile que pudieras hacer en el dormitorio. Suki decidió apiadarse de él y le susurró el significado al oído. Una vez que terminó, todo su rostro se iluminó mientras miraba al cazarrecompensas. Comillas, deberíamos irnos, dijo apresuradamente, moviéndose hacia la puerta. Si queremos encontrar a Naruto, debemos empezar tan pronto como podamos. Salió de la habitación antes de que alguien pudiera detenerlo. Está bien, realmente deberías bailar pronto, June le dijo a Katara con voz inexpresiva. Tanto Sokka como Katara hicieron una mueca. Comillas, ¿podrías por favor no decir cosas así cuando esté en la habitación? June le preguntó el Water Paragon. Después de todo, estaban hablando de su hermana pequeña. Ubicación, Naruto. Después de que su ropa se secó, Naruto y Patty comenzaron a dirigirse a su destino.
El rubio se había sorprendido por el hecho de que Patik fuera capaz de seguirle el ritmo. Solo porque soy viejo, no significa que sea frágil o débil, le dijo el gurú mientras corrían. Solo se detenían para cuando llegaba la hora de comer y salvo la cena, esos momentos eran breves. Su viaje solo había durado un día y medio debido a esto y ahora estaban al borde de un bosque. Entonces, ese es Uzusogakure, dijo Naruto, casi para sí mismo mientras miraba la puerta en ruinas que yacía más allá del borde del bosque. No era la misma que la puerta que conducía a Konoha. Era más como la puerta de un santuario, aunque mucho más grande e imponente, con paredes adosadas a ambos lados. Pero fuera cual fuese el aspecto que tenía cuando el pueblo estaba vivo, tanto la puerta como las murallas estaban arruinadas. Sí, lo era, Patik dijo solemnemente. Puede que no hubiera sido como Konoha cuando estaba viva. Pero tenía su propio tipo de vida y encanto. Miró a la rubia. Comillas, ¿estás preparado para entrar? Claro que soy yo, la rubia respondió brevemente. Salió de debajo de la sombra de los árboles y se dirigió hacia la puerta. Pero con cada paso que daba, una sensación de pavor y miedo comenzó a invadirlo. A medida que la puerta se acercaba, comenzó a formarse una niebla a su alrededor. Mientras que cualquier otra persona probablemente se habría detenido allí, él siguió adelante, atravesando la puerta y hacia las ruinas más allá. Mientras caminaba, con Patik unos pasos detrás de él, contempló las ruinas de lo que una vez fue la casa de su madre. Los edificios que bordeaban la calle fueron destrozados, derribados y colapsados sobre sí mismos. Los escombros cubrían las calles, lo que obligó a la pareja a tener que vigilar sus pasos. Algunos de los edificios casi parecían todavía estables, pero también parecían como si un solo toque los haría caer. Y mientras tanto, esa sensación de pavor y miedo permaneció con Naruto. La niebla siguió, provocando que los edificios aparecieran y desaparecieran de la vista, como si estuvieran allí en un momento y desaparecieran al siguiente. Se habría preguntado qué estaba pasando con la niebla, si era algún tipo de jutsu, si no hubieran llegado al borde de la calle y contemplado un río fluyendo. Vaya, respiró, mirándolo con asombro. Fluyó hacia las ruinas desde el exterior. Era lo suficientemente ancho como para saber que no podía saltar al otro lado, lo suficientemente profundo como para tener que bajar y luego volver a subir para cruzar, y lo suficientemente rápido como para saber que sería atrapado barrido antes de que pudiera llegar a la mitad del camino. Ah, el río Yan, dijo Patik mientras se unía a Naruto. Llega desde el sur. Al norte está su opuesto, el río Jin. Comillas, y supuse que se encontrarían de alguna manera en el centro del pueblo, preguntó Naruto, medio serio y medio sarcástico. Algo parecido, respondió crípticamente. Ven, debemos seguir la corriente del río. Caminó en dirección a la corriente y Naruto lo siguió. La niebla lo siguió, todavía tratando de jugar con lo que veían y, aún así, se mantuvo alejada del río. Y para algunos, la rubia tuvo la sensación de que no estaban solos. No podía decirlo exactamente, pero sentía como si alguien estuviera mirando desde las ruinas. A los pocos minutos llegaron a la desembocadura del río y vieron que desembocaba en un lago que parecía extenderse mucho, ya que apenas podían ver el otro lado. Podían ver su lado del lago curvado a su alrededor, como si se estuviera formando algo. Se curvaba suavemente hacia adentro, como la mitad de un círculo. Si Naruto tuviera que adivinar, el otro lado era el mismo. Pero ahora, la niebla se estaba formando a su alrededor y esta vez, se estaba formando sobre el agua del lago. La sensación de pavor y miedo que lo había acompañado se profundizó. Mientras la niebla se formaba y espesaba a su alrededor, una voz resonó a su alrededor. Comillas, ¿quién se atrevería a profanar estas ruinas?, preguntó. Las palabras resonaron antes de finalmente desvanecerse. En el camino frente a ellos, comenzó a formarse un cuerpo. Cuando estuvo completamente formado, era transparente y la ropa que vestía estaba hecha jirones. Pero no había duda sobre el pelo rojo que tenía el fantasma. Patik no dijo nada. Simplemente dio un paso atrás, dándole a Naruto un poco más de espacio. Aquel que necesita el secreto que escondes. La rubia respondió al fantasma. Mientras hablaba, otras formas aparecieron entre la niebla, fantasmas que tomaron la forma de miembros muertos del clan Uzumaki. Por favor, déjame pasar para que pueda encontrarlo. Comillas, ¿quién eres tú para exigir tal cosa?, le preguntó el fantasma del frente. El resto de los fantasmas, que se hicieron más grandes a medida que hablaban, comenzaron a rodearlos. Mi nombre es Naruto, comenzó, decidiendo optar por el enfoque de presentación formal. Hijo de Minato Namikaze. Comillas, Namikaze, rugieron varios de los fantasmas, con ira e indignación.
Luego comenzaron a enumerar lo que pensaban del clan Namikaze. Comillas asesinos. Comillas ladrones. Comillas saqueadores. Comillas acaparadores. Una y otra vez gritaron, chillaron, aullaron y bramaron a Naruto, arrojándole maldiciones y amenazas. Pero él no dijo nada en respuesta, a pesar de que era muy tentador hacerlo. Los gritos cesaron cuando el fantasma principal sacó la katana que llevaba a su lado. Nunca debiste haber venido aquí, Namikaze. Has perdido tu vida al decirnos quién eres. Dijo mientras se acercaba a la rubia. Les pido a todos que se hagan a un lado. Le dijo Naruto, mirándolos a todos. Se abstuvo de decir nada más. Si lo hubiera hecho, no habría sido bueno. Pero incluso lo que había dicho incitó al fantasma. Comillas no tientes a la suerte, mocoso le escupió a la rubia. Comillas solo los del clan Uzumaki pueden comandarnos con un grito de batalla, cargó hacia adelante con su katana en alto. Cuando estuvo a una distancia de ataque, giró hacia abajo, con la intención de matar al Namikaze frente a él. Pero cuando las manos de Naruto se acercaron y agarraron las suyas, obligándolas a separarlas, se sorprendió. Comillas eso es imposible objetó mientras luchaba por liberar sus manos. Comillas nuestro clan fue destruido. La rubia se enojó ante esas palabras. Sin pensarlo bien, golpeó su cabeza contra la del fantasma y lo envió al suelo. Comillas algunos de nosotros sobrevivimos le gritó al fantasma caído. Volvió su mirada furiosa hacia el resto de los fantasmas allí. Comillas y tampoco asumas que soy solo de un clan. Mi padre pudo haber sido un Namikaze, pero mi madre era una Uzumaki. Eso provocó una reacción de los fantasmas que lo rodeaban. Todos lo miraron como si no pudieran creer lo que acababa de salir de su boca. Comillas ¿cómo se llamaba tu madre? Exigió el fantasma caído mientras se levantaba. La expresión de su rostro decía que si le daban una respuesta incorrecta, dividiría a Naruto en dos. Kusina Uzumaki, respondió sin dudarlo y ganándose miradas de reconocimiento por parte de los fantasmas. Ahora les vuelvo a pedir a todos, háganse a un lado y déjennos pasar. El fantasma principal dio un paso adelante y examinó el rostro de Naruto cuidadosamente, como si estuviera buscando algo escondido. Puedo verla en ti. Dijo, casi para sí mismo. Su mirada se endureció. Comillas porque necesitas lo que hemos protegido todos estos años el demando. Me dirijo a lo que podría ser mi muerte y no tengo otra opción. No habría venido si realmente no supiera otro camino. Se acercó a la mochila y comenzó a buscar entre ella. Cuando encontró lo que buscaba, empezó a sacarlo. Además, ya traje lo otro que necesitaba. Extendió el pergamino para que todos lo vieran. Si el nombre de su madre había sorprendido a todos los fantasmas, quedaron anonadados cuando vieron lo que sostenía. Comillas ¿eso es realmente el fantasma? Comenzó a preguntar, solo para callarse. Naruto asintió. Este pergamino contiene los restos de la Zanpakuza empuñada por el sabio de los 6 caminos y que fue destrozada en su lucha contra el JBI. Ahora, voy a luchar contra un hombre que buscaría traer de vuelta al JBI una vez más. Él anunció. Todos los fantasmas se volvieron hacia el que había hablado primero, con una sola pregunta en todos sus rostros. Se quedó en silencio durante un largo segundo. Y entonces, finalmente habló. Punto. Nos hacemos a un lado para ti, hijo de Namikaze y Uzumaki. Puedes pasar. Y como un viento que sopla, los fantasmas y la niebla se desvanecieron, revelando las ruinas una vez más. Una vez que vio que se habían ido, Naruto guardó el pergamino y soltó el aliento que había estado conteniendo inconscientemente. Eso fue, trató de encontrar la palabra que pudiera definir lo que acababa de pasar, pero no se le ocurrió nada. De hecho dijo Patik, dando ese paso adelante nuevamente. En la vida, no creo que hubiera habido alguien lo suficientemente valiente como para darle un cabezazo al Ken no Risu. Se quedó helado cuando escuchó eso. Comillas ¿quieres decir, que era Kenji Uzumaki? Preguntó. Cuando el gurú asintió, no pudo evitar reírse. En algún lugar, de alguna manera, sé que mi madre se está riendo. Empezó a caminar de nuevo y Patik lo siguió. Esta vez, la sensación de pavor y miedo desapareció. Esa sensación de ser observado todavía estaba ahí, pero ahora era más de naturaleza curiosa. Los fantasmas que habitaban las ruinas ahora lo conocían, solo tenían curiosidad por ver qué haría. Una vez despejada la niebla, ahora tenían una vista mucho mejor del área circundante. Las ruinas de los edificios se alineaban al otro lado de la calle, frente al lago. A juzgar por los letreros descoloridos y destrozados que aún aparecen en algunos de los edificios, debe haber sido un lugar para cafés y tiendas.
Por un instante, pudo ver gente sentada en mesas bajo el cielo y el sol, admirando cómo el lago brillaba como una joya azul bajo la luz del sol. Era una imagen que casi le hizo desear poder ver el lugar cuando estuviera vivo. Pero luego pasó el momento, la imagen se desvaneció y recordó que tenía algo que hacer. Una y otra vez, los dos siguieron caminando. Patik tomó la iniciativa y sus pies recordaron los caminos que alguna vez había recorrido. Al final de la calle, giró para regresar al pueblo. Naruto lo siguió, mirando brevemente detrás de ellos hacia la orilla del lago. Si bien la mayor parte del borde tenía una barandilla para evitar que alguien cayera accidentalmente, justo detrás de ellos había un único lugar donde no había barandilla. Solo sintió curiosidad por un momento antes de darse cuenta de que el gurú no se detenía y corrió tras él. Cuando Patik finalmente se detuvo, fue frente a un complejo que tenía un gran edificio que todavía estaba en pie. ¿Qué es este lugar?, le preguntó Naruto al anciano, deteniéndose a su lado. Esta es la casa del jefe del clan. Él respondió. Lo que buscas está dentro. ¿Cómo sabes todas estas cosas? De todos modos, la rubia volvió a preguntar. Él sonrió en respuesta. He estado aquí por mucho tiempo y he estado en muchos lugares. También sé muchas cosas. Por ejemplo, cuando se creó Uzusogakure, no se construyó alrededor de un lago. Ahora ven, el primero en entrar a esta sala debería ser un Uzumaki, instó. Bueno, dio el primer paso hacia el interior del recinto y luego dio otro. Una vez que pasó la puerta del complejo, comenzó a caminar hacia la casa. Con Patín detrás de él, cruzaron el recinto y entraron en la casa. Su corazón se llenó momentáneamente de tristeza al ver lo destrozado que estaba por dentro. Podía decir que esta era una casa hermosa si no estuviera en ruinas. Había escombros esparcidos por el suelo, trozos de piedra, mortero y madera. Las paredes tenían grietas que las atravesaban, algunas se unían y luego se dividían, creando una red que cubría todas las paredes. ¿Dónde encuentro el santuario?, preguntó cuando escuchó a Patik entrar a la casa detrás de él. La última vez que lo comprobé, estaba en la parte de atrás, junto al dormitorio del jefe del clan. Respondió el gurú. Siguió las instrucciones, pasando por encima de los escombros que cubrían el suelo y teniendo cuidado de no tocar nada, para que no se rompiera y cayera, llevándose consigo una parte de la casa. Y aunque intentaba ser delicado con su forma de caminar, sus pasos resonaban a su alrededor. Hacía que el lugar pareciera más grande de lo que realmente era. Tuvieron que dar algunas vueltas para llegar atrás, ya que no era un tiro directo desde la puerta de adelante hacia atrás. Cuando finalmente encontró el santuario, le sorprendió lo bien conservado que estaba. Si hubiera visto el santuario primero y solo el santuario, habría pensado que la casa estaba en óptimas condiciones. Pero entonces habría pensado que el resto de la casa habría sido un poco sencillo. El santuario no era extravagante de ninguna manera. Solo había dos cosas que importaban en el santuario, un altar a la izquierda de la entrada, donde el jefe del clan o cualquier otra persona debía haber orado, y una estatua cuya base era donde se colocaba el altar. A pesar de que el albañil que había tallado la estatua lo había hecho para que la capucha cubriera la cara y así deshacerse de la necesidad de tallar la cara, Naruto pudo decir quién era desde el primer vistazo. El sabio de los 6 caminos, afirmó con reverencia. No estaba seguro de cómo supo quién era, simplemente lo sabía. De hecho, Patik estuvo de acuerdo mientras él también lo miraba. Era una estatua ordinaria. No había ningún color pintado en él, por lo que quedó todo gris impecable. El único tipo de ropa con la que se había tallado la estatua era una túnica para cubrir el cuerpo y la capucha que cubría la cabeza y el rostro. En la mano izquierda de la estatua había un sakho y en la derecha una katana, levantada para golpear. Cuando Naruto vio la katana, su mente instantáneamente fue a ese pergamino en la mochila. Entonces, ¿qué debo hacer ahora?, preguntó en voz alta. Eso es algo que tendrás que responder tú mismo. Respondió el anciano. No puedo darte todas las respuestas, ¿verdad?, preguntó en broma. La rubia no respondió a eso. Su atención estaba totalmente centrada en la estatua. Caminó hacia él y comenzó a examinarlo. Una rápida mirada a su alrededor confirmó el hecho de que la katana de piedra era la única espada en la habitación. Se supone que debo convertir la espada en el símbolo. Reflexionó para sí mismo. Pero ¿cómo se supone que debo mover una espada de piedra? Más importante aún, ¿dónde está el símbolo? Otra mirada a su alrededor le mostró que no había ningún símbolo de Uzumaki en el santuario. La única otra cosa importante era una pequeña ventana frente a la estatua y el altar que mostraba el camino de donde venían. ¿Tienes alguna idea, zorro?
Comillas que el Kiwi respondió inteligentemente, con la somnolencia llenando su voz. El Fire Paragon no podía creerlo. Comillas, ¿cómo puedes estar durmiendo en un momento como este? El de mando. Comillas, oye, tenía ganas de tomar una siesta. Nunca antes habías tenido un problema con eso. El Big se defendió, sonando a la vez molesto y herido. Comillas, bueno, ¿tienes ideas? Repitió su pregunta. Comillas, no, ni uno solo, respondió automáticamente el zorro. Buenas noches, se quedó dormido al instante, sus ronquidos llenaron los oídos de su Jinchuriki. Si hubiera sido cualquier otro día, o cualquier otro estado de ánimo, Naruto habría comenzado a gritarle al Kiwi. Pero eso no era lo que necesitaba ahora. Tenía que permanecer concentrado en resolver todo esto. Comillas, ¿por qué los miembros de mi clan no pudieron haber hecho esto más fácil? Se preguntó a sí mismo. Comillas, al menos podrían haberme dado una pista de dónde estaba el símbolo. Molesto, se acercó a la ventana y miró por ella. Podía ver todo el camino hasta el lago. Se quedó helado cuando se dio cuenta de que podía ver todo el camino hasta el lago. Su cerebro comenzó a procesar la información que conocía. El río Yan viene del sur y el río Yin viene del norte. Ambos se encuentran en el medio de la aldea en un lago. Y cuando el Yan y el Yin se juntan, forman el Yin Yang. Sacudió levemente la cabeza. Pero no es solo eso. Hay algo acerca de ese lago, lo sé. Los Uzumaki no se habrían asentado alrededor de un lago ordinario, no cuando el nombre de la aldea es Uzusogakure. Tiene algo que ver con los ríos. Comillas, y fue entonces cuando se dio cuenta. Cuando se formó el Yin Yang, no permaneció en un solo lugar. Las dos energías se rodeaban en una danza interminable. Si algo así sucediera con dos ríos, definitivamente algo habría sucedido. Patik, mi clan construyó Uzusogakure alrededor de un remolino, le preguntó al gurú. Sí, lo hicieron, pero no se conocía como Uzusogakure cuando lo hicieron. Esta aldea había estado en pie durante mucho tiempo y el remolino alrededor del cual construyeron la aldea solo dejó de agitarse cuando fueron atacados y destruidos. Respondió Patik, inclinando la cabeza en lo que probablemente era para los muertos. Comillas, pero ¿por qué construir aquí? ¿Qué tenía de especial este remolino en particular? Él sonrió misteriosamente. Era parte de su deber proteger el secreto. Él respondió. Si bien el rubio frunció el ceño ante la falta de una respuesta real, se alegró de saber que iba a alguna parte con todo esto. Está bien, ese es el símbolo. Miró por la ventana. Y esa es la espada. Volvió a mirar la estatua. Ahora, ¿cómo diablos se supone que voy a hacer que esa cosa apunte por la ventana? Regresó a la estatua y la miró de nuevo. Pero no importa cómo se mire, la estatua parece la misma. Supongo que no sería tan simple como poder mover el brazo de la espada. El rubio pensó para sí mismo mientras alcanzaba distraídamente su brazo derecho. Cuando su mano tocó la piedra, sintió que se movía, lo que lo hizo congelarse en el lugar y quitar la mano de la estatua. Coma, no puede ser tan simple, pensó en protesta en silencio. Comillas, ¿has encontrado algo? Patik preguntó desde un lado. No podía ver qué estaba haciendo Naruto exactamente, pero podía decir que algo estaba pasando. Podría haberlo hecho, la rubia respondió vacilante. Lentamente alcanzó nuevamente el brazo de la estatua y presionó suavemente hacia abajo. El brazo comenzó a moverse hacia abajo también, el sonido de piedra chirriando contra piedra llenando la habitación. Fue un poco discordante, pero no le prestó atención y decidió concentrarse en el brazo. Se movía lentamente y tenía la sensación de que si intentaba hacerlo más rápido, se rompería o se detendría. Cuando se detuvo, el brazo estaba abajo y la punta de la espada apuntaba en dirección a la ventana. Un fuerte chasquido resonó en las paredes y el altar comenzó a hundirse en el suelo, haciéndolo retroceder sorprendido. El suelo siguió al altar, descendiendo hasta formar una escalera que conducía a la oscuridad. Ingenioso, simple y no obvio a primera vista, reflexionó el gurú en la sala con una sonrisa. La obra de Uzumaki en su máxima expresión, declaró. Venir, se dirigió al primer escalón, el altar, y comenzó a bajarlos. Naruto lo siguió y descendieron a la oscuridad. Los escalones volvieron a subir después de haberlos bajado, sin dejar una salida fácil. Guru Patik, tengo una pregunta para ti, le preguntó el rubio mientras caminaban por un túnel. A pesar de la oscuridad inicial, pronto descubrieron que se habían instalado linternas de chakra a lo largo de las paredes, dando al túnel un suave brillo azul. Comillas, ¿qué es? Él preguntó de nuevo. Dijiste que me ayudarías a encontrar el equilibrio conmigo mismo, pero no dijiste cómo. Me lo dirás ahora. De hecho lo haré. Planeo que encuentres tu equilibrio desbloqueando tus chakras. Naruto estaba confundido por la declaración.
La última vez que lo comprobé, mi chakra no estaba bajo llave. El viejo se rió de eso. No me refiero a eso. Lo que yo llamo tus chakras, tú lo llamarías las 8 puertas. Son iguales, el primero es el lado espiritual y el segundo es el físico. Si los abres, podrás encontrar el equilibrio. Punto. Mientras escuchaba esas palabras, recordó vagamente algo que había escuchado de un sabio del fuego. ¿No hay solo 7 chakras? Preguntó. Por la forma en que hablas, hay uno extra. El gurú admitió. Se lo enseñé a Gaara cuando el Yang vinieron a verme. ¿Por qué solo se lo enseñaste a Gaara? Pensé que Aang también lo habría aprendido, ya sabes, ya que él es el avatar. Fue porque él es el avatar que no intenté que lo abriera. El avatar no puede abrir el 8º chakra porque el avatar no es solo una persona. Él es 2 y uno cambia constantemente. Su tono hizo que Naruto entendiera que hablaba en serio lo que decía. Si tú lo dices, dijo la rubia vacilante. De todos modos, no sabía cuál se suponía que era el supuesto chakra, así que no podía objetar. Supongo que lo aprenderé pronto. En realidad, lo aprenderás antes de lo que piensas. Dejó de caminar. Estamos aquí. Naruto miró alrededor del hombro del gurú. Frente a ellos había una abertura en el túnel. Había algo de luz en la habitación más allá de la abertura, pero no la suficiente para ver lo que había allí desde donde estaba. Cuando Patik entró y lo siguió, pudo ver lo que había dentro. Era un espacio circular lo suficientemente espacioso como para que algunas personas se movieran a través de él. Encima de ellos había unas cuantas linternas de chakra, que daban a la habitación la mínima cantidad de luz. A un lado de la habitación había una forja que no tenía fuego, lo que casi parecía una boca que deseaba algo de comer. En medio de la habitación había un yunque sobre un pedestal de piedra. Al lado había un barril lleno de agua. A un lado había un banco de trabajo, que tenía un martillo y unas tenazas encima. Cuando el rubio entró en la habitación, casi podía oír el murmullo de la habitación ligeramente. ¿Qué es ese sonido? Preguntó. Ese sería el lago moviéndose a nuestro alrededor. Patik mencionó casualmente. Miró al gurú. Estamos bajo el lago ahora que lo pensaba y recordaba la distancia que habían caminado por el túnel, tenía sentido. Se sintió un poco tonto por hacer la pregunta. Estamos en el centro del lago, respondió el anciano. Ahora, una vez que estés preparado, te ayudaré a abrir tus chakras. Se hizo a un lado y esperó allí, dándole a Naruto más espacio allí. Bueno, eso puede tomar un tiempo, respondió el rubio mientras examinaba de cerca lo que había allí. La forja no tiene nada que pueda iniciar un incendio, o mantenerlo encendido. Y me sorprende que esas tenazas y el martillo no se hayan oxidado. Quiero decir, mira la cantidad de óxido que tienen. Los 2 artículos parecían haber sido pintados de rojo polvo debido a todo ese óxido. Por extraño que parezca, el agua del barril parecía estar en buen estado. Patik se limitó a sonreír. No estés tan seguro, dijo misteriosamente. ¿Cómo sabes que la fragua no tiene todo lo que necesita? Puedo saberlo con solo mirarlo, él protestó, pero el gurú solo siguió sonriendo. Reprimiendo un gruñido de frustración, se acercó a la fragua y se dio la vuelta. ¿Ves? No hay nada aquí, dijo de nuevo, señalando hacia la fragua. Mientras lo hacía, su mano rozó ligeramente el lado de piedra. En ese momento, se reveló un complejo conjunto de sellos. Naruto sintió una ligera pérdida de chakra, haciéndolo retroceder, listo para enfrentarse a cualquier enemigo que apareciera. En cambio, vio que la fragua ahora ardía con un fuego azul brillante sin ningún tipo de carbón ni olas que lo ayudaran, iluminando la habitación. Cuando miró hacia la mesa de trabajo, vio que el martillo y las tenazas ahora estaban brillantemente pulidos, sin una sola mota de óxido. ¿Acaso tú? Comenzó a preguntarle a Patik, dejando la pregunta abierta. El gurú simplemente volvió a sonreír. Dije que sí, él preguntó de nuevo. De nuevo, la rubia ahogó un gruñido de frustración. Eso es casi tan molesto como cuando el zorro tiene razón o cuando Shifu aparece y decide ser misterioso. Pensó para sí mismo mientras caminaba hacia la mesa de trabajo. Escuché eso, el kiwi murmuró adormilado. Su Jinchuriki lo ignoró y se concentró en quitarse cualquier ropa que pudiera volverse innecesaria en el próximo proceso. Una vez que lo hizo y colocó el paquete debajo del banco de trabajo, recuperó el pergamino y lo colocó sobre el banco de trabajo, desenredándolo para revelar el sello que contenía. Agrupó sus manos en un rápido sello y murmuró Kai. El sello brilló por un momento y luego quedó envuelto en una nube de humo. Cuando el humo se disipó, lo que contenía el pergamino yacía sobre él. Miró 9 pedazos rotos de una katana.
A la luz de la fragua, parecían aburridos y sin vida. Más tarde admitiría que era una forma extraña de describirlos, pero funcionó en ese momento. Curioso e intrigado, extendió la mano y agarró el mango. El agarre se sintió un poco incómodo, lo suficiente como para hacerle intentar continuamente encontrar algo mejor, solo para fallar. Colocó la parte metálica de la pieza en su otra mano, todavía tratando de encontrar un mejor agarre. Pero mientras lo hacía, sintió que el metal le cortaba la mano. Comillas, gritó, alejando su mano. Su sangre voló por el aire, gotas cayendo sobre cada uno de los pedazos. La herida sanó bastante rápido, pero estaba molesto consigo mismo por no darse cuenta de que todavía estaba afilada. Comillas, quizás podamos empezar ahora, Patit preguntó suavemente desde donde estaba. Naruto habría mirado al gurú, pero decidió no hacerlo, ya que tenía razón. Sí, comenzaremos. Debo advertirte, Naruto. Abrir los chakras no será nada que hayas experimentado en tu vida, le advirtió al rubio. Su tono se volvió serio y su rostro envejeció con esa seriedad. No puedes parar una vez que comenzamos. Entiendo, Naruto respondió con igual seriedad. Sin esperar, cogió el mango y las tenazas. Siguiendo lo que sus instintos le susurraban al oído, colocó la pieza en la empuñadura de las tenazas y la mantuvo en el fuego de la fragua. El fuego azul abrazó con entusiasmo el metal, calentando rápidamente el extremo roto, más rápido de lo que jamás había visto antes. Cuando el extremo roto tenía un color amarillo anaranjado brillante, supo que era el momento de sacarlo. Así lo hizo y colocó la pieza sobre el yunque. Agarrando la siguiente pieza con las tenazas, habían sido colocadas en el pergamino para que cada pieza encajara perfectamente con la anterior, la mantuvo en el fuego y la sacó cuando estaba igual de brillante amarillo-naranja y colóquelo al lado de la pieza del mango. Cuando los dos extremos rotos coincidieron perfectamente, se bajó las gafas. Estoy listo, declaró, alcanzando el martillo. Entonces, primero, abriremos el chakra de la tierra, conocido por los shinobi como la puerta de la apertura. Está ubicado en la base de la columna vertebral. Se ocupa de la supervivencia y está bloqueado por el miedo. ¿A qué temes más, Naruto?, le preguntó el gurú. En el momento en que comenzó a martillar los pedazos rotos, el rubio sintió como si su cuerpo se pusiera en piloto automático. No tenía el control conscientemente. Cada vez que el martillo golpeaba el metal, una visión pasaba ante sus ojos. Teñido de rojo, se vio a sí mismo cuando perdió el control y el chakra del Kibi se apoderó de él, destruyendo todo a su paso. Vio a Danz de pie junto a él, bastón en mano, diciéndole lo inútil que era. Y vio a los Akatsuki, los que conocía con sus caras mostrándose y el resto escondidos en las sombras. Se repetían una y otra vez, y cada vez su miedo crecía. Basta, deja de mostrarme estas cosas. Dijo en voz alta, su respiración se volvió errática. No son reales, Naruto, la voz de Patik se lo dijo, de alguna manera siendo capaz de hablar por encima del sonido del metal golpeando el metal. Te hacen pensar en tu propia supervivencia, pero no son reales. Si deseas encontrar el equilibrio, debes dejar que estos miedos se desvanezcan. Cuando escuchó la voz del gurú, pudo calmarse. Cuando volvió a aparecer la visión de él perdiendo el control, se mantuvo firme. Esto nunca volverá a suceder. Dijo en silencio. Estás muerto. Ya no me perseguirás más. Le contó la visión de Danz. Tus días están contados y yo los pondré fin. Prometió la visión de Akatsuki. Una a una, las visiones se desvanecieron y su miedo hacia ellas desapareció también. Un timbre sonó en sus oídos y las dos piezas ahora eran una. Con el cuerpo todavía en piloto automático, dejó el martillo, agarró el mango y lo sumergió en el barril de agua. El brillo del amarillo anaranjado donde se habían unido las dos piezas brilló por un momento en el agua antes de oscurecerse. Otra visión apareció ante sus ojos. Pero esta vez, vio el mismo cráneo blanco como el hueso que había estado en sus sueños. Tenía un lomo adherido. Felicitaciones, Naruto, has abierto el primer chakra. Patik le dijo mientras sacaba un paño y secaba la pieza ahora más larga. Tomó las tenazas, tomó el siguiente trozo y lo mantuvo en el fuego. Una vez que el extremo tuvo el color correcto, los alineó y comenzó a martillar nuevamente, notando distraídamente que el zumbido proveniente del exterior sonaba un poco más fuerte. El siguiente es el chakra del agua, conocido por los shinobi como la puerta de la curación, y está ubicado en el sacro. El gurú continuó. Se trata de placer y está bloqueado por la culpa. ¿Qué culpa llevas contigo? Las visiones volvieron, pero de manera diferente. Estaban teñidos de naranja y mostraban a todos y cada uno de los soldados que habían muerto bajo su mando o junto a él.
También vio cada vez que había ido a la casa de un camarada caído y le había contado a su familia la noticia que nunca quisieron escuchar. Podía ver sus rostros caídos, sus lágrimas, las súplicas silenciosas para que no fuera verdad, aunque sabían que lo era. Les falle. Se dijo a sí mismo, con el martillo sonando en sus oídos. Les falla a todos esos soldados y sus familias. Debes aceptar el hecho de que han sucedido, pero no dejes que llenen tu mente. Debes ser capaz de perdonarte a ti mismo. Comillas, pero ¿cómo puedo hacer eso? Preguntó. No es tan simple. Tal vez lo sea. Solo tienes que intentarlo. El anciano lo instó. Mientras las visiones continuaban, se armó de valor y pronunció 2 palabras en silencio. Lo lamento, y así, las visiones se desvanecieron y las campanadas sonaron en sus oídos. Hundió la hoja en el cañón y vio que el cráneo ahora también tenía los huesos de un torso. El zumbido volvió a ser más fuerte, pero no le prestó atención mientras sacaba la hoja y la secaba. Simplemente fue por la siguiente pieza, la mantuvo en el fuego hasta que el extremo brilló, la colocó contra la hoja en constante crecimiento y comenzó a golpearlas. El tercero es el chakra del fuego, conocido por los shinobi como la puerta de la vida. El gurú volvió a hablar. Está ubicado en el estómago. Se ocupa de la fuerza de voluntad y está bloqueado por la vergüenza. ¿De qué te avergüenzas? Esta vez, las visiones estaban teñidas de amarillo. Nuevamente vio a los soldados que había perdido. Pero esta vez los vio morir una y otra vez. Vio cómo murió Gao, a pocos centímetros de él. Vio cómo el viejo Lee murió aplastado por una roca y cómo Jane murió con un trozo de madera en el ojo. Vio el barco hundirse de nuevo. Vio cómo enviaba soldados al campo de batalla, solo para verlos morir, ya fuera de lejos o de cerca, no importaba. Vio cómo lo habían obligado a matar a sus propios soldados cuando padecían un dolor tan increíble que la muerte habría sido una misericordia. Los vio morir y supo que era culpa suya. No pude salvarlos. Dijo en voz alta, su voz superó el sonido del martillo. No fui suficiente. Comillas, ¿no fuiste suficiente de qué? No era suficiente para nada, respondió, su tono se volvió duro. No fui lo suficientemente inteligente, no fui lo suficientemente fuerte y no fui lo suficientemente rápido para salvarlos. No fui suficiente. Así como te perdonaste por dejar esos soldados, también debes hacer lo mismo por no ser lo que dices, Patik le dijo. Deja que tu vergüenza fluya. No puedo hacer eso. Protestó. Se sentiría como si esos soldados no significaran nada para él cuando eso no fuera cierto. Usted debe. Fue mi vergüenza lo que me hizo seguir intentando superar mis propios límites. Si lo dejara pasar, todo habría sido en vano. ¿Sabes que eso no es cierto, Naruto? No es tu vergüenza lo que te hace superar constantemente tu propio límite. Más bien, es tu voluntad y tu impulso. La vergüenza que llevas ha seguido a esas 2 cosas y se ha presentado cada vez que buscabas. Por una razón. Tienes que dejar de lado esa vergüenza. Al escuchar esas palabras, el rubio se dio cuenta de que tenía razón. Siempre tuvo esa fuerza de voluntad para seguir poniendo a prueba sus límites. Su vergüenza solo tuvo su mentira por hacerlo. Cuando se dio cuenta de ello, su vergüenza se desvaneció. Las campanadas volvieron a sonar cuando las 2 piezas se convirtieron en una y cuando hundió la hoja en el cañón, vio que el cráneo ahora tenía patas. Cuando el brillo de la hoja se desvaneció en el agua, la sacó y la secó. Tomó la siguiente pieza, la mantuvo en el fuego de la fragua y la colocó contra la hoja una vez que alcanzó el calor adecuado. Mientras tanto, el zumbido se convirtió en estruendo. El cuarto chakra está situado en el corazón. Dijo Patik mientras el martilleo comenzaba de nuevo. Es el chakra del aire, conocido por los shinobi como la puerta del dolor. Tiene que ver con el amor y está bloqueado por el dolor. ¿Qué te ha causado dolor, Naruto? Muchas cosas, respondió con sinceridad. Visiones teñidas de verde aparecieron ante sus ojos. Vio a los soldados que había conocido junto a sus padres, Akumi y Jiraiya. Todos estaban parados a su alrededor, con tranquilas sonrisas en sus rostros. He perdido a mucha gente. Pero su amor no te ha abandonado. Ha cambiado y renacido en forma de nuevo amor. Tú lo sabes. Le dijo el viejo. Y él hizo. Todas las personas que estaban delante de él en la visión cambiaron. Sus cuerpos y rostros se transformaron en otros familiares. Ahora, miró al equipo Paragon y al equipo Avatar, a Iruka, a Anko y su equipo, a Konohamaru y sus compañeros de equipo y, sorprendentemente, a algunos de los 11 de Konoha. Dejó que el dolor desapareciera de sí mismo y escuchó las campanadas sonar en sus oídos. Vio que el cráneo ganaba brazos mientras hundía la hoja en el cañón. El ruido se hizo más fuerte cuando sacó la hoja y la secó.
Distraídamente notó que algunos pedazos de la pared comenzaban a caerse. Pero estaba en piloto automático, estaba concentrado en calentar la siguiente pieza y luego hacer que se convirtiera en una con la hoja. El quinto es el chakra del sonido, conocido por los shinobi como la puerta del límite, y está ubicado en la garganta. Patik habló, su voz fluyó por encima del martilleo y el estruendo. Se trata de la verdad y está bloqueado por mentiras, el tipo de mentiras que nos decimos a nosotros mismos. ¿Te dices esas mentiras a ti mismo? Mientras golpeaba, visiones teñidas de azul cielo le mostraban los momentos en que los equipos de Konoha lo habían perseguido, suplicándole que regresara. ¿Cómo así? Comillas finalmente admitió. Cuando la gente de mi pasado, el pasado que intenté dejar atrás, intentó traerme de vuelta, me negué y les dije que me dejaran en paz. Quería que pensaran que ya no me importaban. Comillas y tú. De repente, pudo recordar la mazmorra debajo de Ba Sing Se, cuando casi había obligado a los equipos de Konoha a irse. Las palabras de Kiba resonaron en su oído. Comillas adelante, Naruto. Sigue corriendo. Pero cuando finalmente te detengas, estaremos allí. Siempre estaremos allí para traerte de regreso. No. En cierto nivel, estaba feliz de que les importara. No estaba seguro de qué nivel era ese, pero lo sabía allí. Simplemente lo había enterrado bajo la incredulidad y las mentiras. Ahora, estaba frente a él directamente a la cara y él no apartó la mirada. Él lo aceptó y cuando eso sucedió, sonaron las campanadas y la hoja se hizo más larga con otra pieza adjunta. Cuando la hoja entró en el cañón, pudo ver que el cráneo ahora tenía manos y pies. El estruendo continuó y aún más rocas caían de las paredes. Pero aún así, no le prestó atención mientras secaba la hoja. El chakra de la luz, conocido por los shinobi como la puerta de la vista, es el sexto. Le dijo el anciano mientras calentaba el siguiente trozo y comenzaba de nuevo. Está ubicado en el centro de la frente. Se ocupa de la percepción y está bloqueado por ilusiones. Esas ilusiones te mantienen en su trampa, Naruto. Comillas, ¿qué quieres decir? Ninguna ilusión se apodera de mí, protestó. Tenía al zorro para ayudar a prevenir ese tipo de problema. Comillas, ¿estás tan seguro?, preguntó el gurú con una sonrisa algo divertida. Dime, ¿qué separa a una persona de la nación del fuego y a una persona de las tribus agua, o a una persona del reino tierra y un nómada del aire? Mejor aún, ¿qué separa a alguien de los países control y a alguien de los países elementales? Al escuchar la pregunta, la gente misma se le apareció en una visión teñida de índigo. Todos vestían su propia vestimenta que los hacía quienes eran. Tú mismo lo dijiste. Él respondió. Todos son de diferentes lugares. Y eso es una ilusión. Es la ilusión más grande que existe, la ilusión de separación. Todos somos humanos y todos somos un solo pueblo, pero vivimos como si fuéramos diferentes unos de otros. Pero nada en este mundo está separado de cualquier cosa. Todo está conectado, terminó, sabiendo de algún modo lo que decía el viejo. Y de repente todo tuvo sentido. Si les quitabas lo que pensaban que eran, todo lo que quedaba era el hecho de que todos eran humanos. Nadie era realmente diferente de otro. Las campanadas sonaron en sus oídos mientras hacía la conexión y cuando hundió la hoja en el cañón, vio que el cráneo ahora tenía músculos, tendones y sangre. El estruendo se convirtió en temblor y había pequeñas goteras en las paredes, goteando agua en la habitación mientras sacaba la hoja y la secaba. Pero no pudo parar. Solo le quedaban 2 piezas. Nos acercamos al final. Patik dijo ignorando lo que estaba sucediendo a su alrededor también. Estos 2 últimos serán los más difíciles de abrir. ¿Estás listo? Claro que soy yo, respondió, habiendo calentado la siguiente pieza y alineándola con la hoja. El séptimo es el chakra del pensamiento, conocido por los shinobi como la puerta de la maravilla, y está ubicado en la coronilla de la cabeza. Se trata de energía cósmica pura y está bloqueado por el apego terrenal. Debes encontrar lo que te ata a este mundo, y luego déjalos ir. Esa última frase hizo que el piloto automático de su cuerpo se detuviera. La mano que sostenía el martillo había sido levantada para dar otro golpe, pero ahora estaba en su lugar mientras la rubia miraba al gurú. Comillas, ¿quieres que haga que exigió? Visiones teñidas de violencia que mostraban todo lo que amaba. Debes dejarlos ir, repitió Patik. Comillas, no puedo hacer eso, protestó. Comillas, si los dejo ir, sería como si los estuviera abandonando. A todos los que he conocido, a todos los que he perdido y a todos los que he amado. No puedo hacer que se vayan así. Debes hacerlo si deseas encontrar el equilibrio. Debes dejarlos ir. Intentó encontrar las palabras para expresar lo que sentía, pero no pudo. Pero también sabía que si se negaba y se detenía ahí, fracasaría.
Eso era algo que no podía permitirse el lujo de que sucediera, tenía que hacerlo. Cerrando la boca, trajo a su mente la imagen de las personas que amaba. Y con cada golpe del martillo, los soltaba. Se desvanecieron, uno por uno, y cada uno le hizo querer detenerse. Pero aún así siguió adelante. Cuando Azula, siendo el último, desapareció, sintió que ya no había nada que lo uniera al planeta. Y nunca se había sentido más solo. Mientras las campanadas sonaban en sus oídos, hundió la hoja en el cañón y vio que el cráneo ahora era un ser humano, que ahora tenía piel, cabello y uñas. Y, sin embargo, todavía parecía sin vida, incluso cuando secó la hoja. Los temblores que habían sacudido la habitación, así como las fugas de agua y las rocas que caían habían cesado. Pero no parecía que hubiera terminado. Se sentía más como la calma antes de la tormenta. Naruto no dijo nada mientras colocaba la última pieza, la punta, en el agarre de las tenazas y la sostenía en el fuego de la fragua. Comillas, ¿estás listo, Patik?, le preguntó mientras sacaba la pieza calentada, la colocaba contra la hoja y blandía el martillo. Solo empieza, respondió brevemente, concentrado en lo que tenía frente a él. Sintió que volvía a tener el control activo de su cuerpo. Entonces lo haré. El último en la cadena es el chakra espejo, conocido por los shinobi como la puerta de la muerte. Está ubicado en los ojos. Se ocupa de la aceptación y está bloqueado por la negación. Debes mirar profundamente dentro de ti y aceptar quién eres y quién eras. No estaba seguro de cómo hacer eso cuando estaba tan concentrado en la espada. Pero cuando las dos piezas se unieron sorprendentemente después de unos segundos, se desató el infierno. De repente, las paredes de la habitación se hicieron añicos, llevándose consigo la forja y las luces. Pero no lo golpearon a él ni al gurú. En cambio, fueron arrastrados por el agua retorcida del remolino que ahora tenía la habitación en el centro. De alguna manera, el barril de agua se había caído, derramando el agua que contenía. Todo lo que Naruto y Patik podían ver ahora eran las retorcidas paredes de agua que los rodeaban y el sonido envolvía sus oídos. Si bien lo sorprendió lo que sucedió, Naruto rápidamente se reenfocó. La hoja ya estaba completa, pero no se había enfriado. El área donde se habían unido las dos piezas todavía brillaba y no podía usar el contenido del barril, ya que ya no estaba. Comillas, ¿cómo se supone que voy a enfriar esto?, se preguntó a sí mismo, solo para ver el remolino a su alrededor. Entonces se le ocurrió una idea. Era potencialmente riesgoso, pero podría funcionar. Punto. Si esto no funciona, me agacharé y dejaré que Azula me patee el trasero. Prometió en silencio mientras se acercaba al remolino en el lado opuesto de Patik. Retiró la espada y, con un gran grito, la hundió en el agua retorcida. Tan pronto como la hoja tocó el agua, casi lo arrancó del suelo y trató de arrastrarlo al agua. Pero plantó los pies y sostuvo la espada contra la corriente. Necesitó cada gramo de su fuerza para mantenerlo allí y no soltarlo. Pero no fue suficiente, podía sentir que sus pies comenzaban a resbalarse. Gruñendo por el esfuerzo, aplicó su chakra a sus pies, manteniéndolos firmes y sin permitir que resbalara más. Mientras sostenía la espada en la corriente, obligándose a ignorar el incómodo agarre que tenía en el mango, se encontró viendo las visiones de colores que había experimentado antes. Todos vinieron hacia él de forma borrosa, una cosa de una visión mezclándose con otra, dos colores mezclándose. No sabía qué hacer con ellos, eran confusos y desorientadores. Pero él se aferró a la espada y nunca la soltó. Cuando pasó la última visión, de Azula vestida de verde y morado, una luz rebotó en el yunque y golpeó el rabillo del ojo. Las gafas que llevaba no hicieron nada para detener la luz que intentaba cegarlo, por lo que se vio obligado a parpadear. Cuando los abrió de nuevo, descubrió que no sostenía ninguna espada y que estaba en un vacío oscuro. Comillas, ¿dónde diablos estoy?, preguntó en voz alta, mirando a su alrededor para ver si había algo allí. Comillas, ¿estás en ti mismo?, una voz respondió a su pregunta. Conocía esa voz, pertenecía al cráneo. Pero cuando se volvió hacia el lugar de donde había venido la voz, lo que vio fue, a él mismo. Comillas, ¿qué demonios?, exhaló mientras miraba su copia. No se veían exactamente iguales. La copia vestía pantalones naranjas, una chaqueta naranja y negra con el remolino blanco colgando del hombro izquierdo, un par de sandalias negras y un pañuelo negro que llevaba con orgullo la placa de metal con el símbolo de Konohagakure. Comillas, ¿qué es esto?, exigió el original. Comillas, preguntó la copia, levantando una mano en un gesto. Si bien puede parecerse a él, era la voz de la calavera que salía de la boca. Esta era una posibilidad. Era lo que podrías haber sido si te hubieras quedado en la aldea. Así que esto es lo que yo era. Dijo, principalmente para sí mismo mientras miraba.
Comillas y lo que pudiste haber sido. La pregunta es, ¿qué harás? ¿Intentarás olvidar lo que pasó? Lo desafió. Permaneció en silencio durante unos minutos. ¿Cómo podría haberlo hecho, si no hubiera contado con la ayuda de Patik? Finalmente admitió. Ahora que sus chakras estaban abiertos, a pesar de que algunos de ellos eran dolorosos al hacerlo, se dio cuenta de que si hubiera intentado hacer esto por su cuenta, lo habría hecho. Ahora sabía que no había ninguna diferencia real entre lo que era entonces y lo que era ahora. Incluso si no se llamaba a sí mismo uno, pensaba y luchaba como un shinobi. El significado completo de ese estado mental no se había dado cuenta hasta ese momento. He estado huyendo de mi pasado desde hace algún tiempo. Tal vez sea hora de detenerme y aceptar quién soy. Comillas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Preguntó de nuevo, esta vez con tono de curiosidad. Comillas. ¿Negarás que existo? No, no haré eso. Sé que fuiste el Zanpakuth del sabio de los 6 caminos y que fuiste destrozado en su lucha contra el JBI. ¿Por qué te lo negaría cuando has estado tratando de conseguir mi atención? Hizo la pregunta retórica. Caminó hacia la copia y se detuvo frente a ella. Tú eres yo, dijo, extendiendo su mano en un puño. La copia sonrió ante la respuesta. Yo soy tú, respondió, golpeando su puño contra el suyo. ¿Y somos quienes somos? Dijeron los dos al unísono. En ese momento, una luz cálida llenó el oscuro vacío, envolviéndolos a ambos. Esta vez, no fueron las campanadas lo que llenó sus oídos, sino el profundo repique de una campana. Y en esa luz, con la campana sonando en sus oídos, Naruto aprendió un nombre. Cuando abrió los ojos, vio que ya no estaban en medio del remolino. En cambio, a falta de una palabra mejor, descansan en la cima, permitiendo ver todo el lago y el pueblo circundante. Al girar la cabeza, vio a Patik parado allí. Punto. ¿Lo hice? Preguntó en voz baja. Sí. Lo hiciste. Has abierto todos los chakras y has encontrado el equilibrio contigo mismo. Patik respondió con una suave sonrisa. El alivio lo inundó, contento de saber que lo había logrado. De repente se dio cuenta de que estaba sosteniendo algo, miró hacia abajo y vio que la Zanpakuth estaba en su mano. Lo levantó para examinarlo. Antes, las piezas de metal que formaban la hoja parecían opacas y sin vida. Ahora, la espada brillaba con una luz interior. El agarre, que antes siempre había sido incómodo, ahora parecía que encajaba perfectamente. Notó, con un poco de diversión, que la empuñadura alternaba bandas naranjas y negras. Supongo que necesito una funda para esto, dijo en voz alta, quitándose las gafas de los ojos. Fue entonces cuando algo en la mesa de trabajo llamó su atención. El pergamino que contenía los restos había desaparecido y en su lugar había una funda de madera oscura. Se acercó y lo tomó con su mano libre, enfundó la Zanpakuth dentro y descubrió que encajaba perfectamente. Se volvió hacia Patik y le hizo una reverencia. Gracias, Guru Patik, por enseñarme. Dijo, refiriéndose a cada palabra. Fue un placer enseñarte, Paragon Naruto, Patik respondió, juntando las manos y haciendo una reverencia a cambio. Ahora creo que es hora de que te vayas a hacer lo que era necesario hacer. Hizo un gesto y cuando el rubio miró en esa dirección, vio un camino que conectaba el área donde estaban con el pueblo, justo en donde estaba ese hueco en la barandilla. Comillas. ¿Qué pasa contigo? Preguntó mientras sacaba la mochila de debajo del banco de trabajo y sacaba la ropa que se había quitado. Se los puso en el momento oportuno. Me quedaré aquí un tiempo y me comunicaré con los fantasmas que aún habitan el pueblo. Respondió el anciano. Muy bien, simplemente no lo hagas aquí, odiaría escuchar que te sientes dentro del remolino. Dijo en broma. El gurú también se rió. Estás en lo cierto. Bueno, entonces, adiós. Caminó por el sendero y regresó a la tierra, dejando a Patik en medio del lago y el remolino. Comillas. ¿Me perdí algo importante? Preguntó el Kibi con un bostezo mientras despertaba. Más de lo que jamás sabrás, zorro. Respondió el rubio mientras se iba por donde vino. Esa sensación de ser observado había desaparecido. Supuso que los miembros de su clan fantasmal lo habían aprobado. Pronto, pasó la puerta del pueblo y se internó en el bosque, saltando hacia los árboles. Voló por el aire, usando las ramas de los árboles para volar y dejando las ruinas de Uzushigakure detrás de él. Esta vez, estaba casi triste por irse, pero aún así tenía que hacerlo. Estaba a unas 2 horas, a velocidad shinobi, de las ruinas cuando de repente aterrizó en un claro. También podrías salir. Dijo en voz alta. Sé que estás allí. Después de unos segundos de silencio, vio a los 6 Pains aparecer a la vista, junto con Conan. Esperaba que fueran ustedes.
Le contó los $6, notando la forma en que se movían sutilmente, mientras alcanzaba la empuñadura de su Zanpakuth. Tengo un asunto pendiente contigo. Fin. Nota del autor, gracias por todas las reseñas que me has enviado. Se ha creado la Zanpakuth de Naruto. Perdón si a algunos de ustedes les tomó un tiempo. Si quieres saber cuál es su nombre y sus habilidades, solo espera. Estarán en el próximo capítulo. Si aún no lo has adivinado, sí, tomé la escena con todos los fantasmas del regreso del rey. Puedes culparme. Es una buena escena. Otra idea que tuve para este capítulo fue que los fantasmas se reunieran bajo el lago alrededor de la cueva mientras Naruto martillaba, cantando como en la escena de The Dark Knight Rises donde Bruce finalmente sale de la prisión. Lo dejé, principalmente porque no podía encontrar las palabras correctas para usar y sentí que lo que encontré no tenía el mismo impacto cuando hablaba en japonés. He planeado esa escena de forja desde que Aang y Gaara conocieron a Patik. Para mí tenía sentido que si Naruto iba a intentar forjar una Zanpakuth de nuevo, no podría hacerlo si no estaba equilibrado. Entonces, Patik entra y lo ayuda a abrir sus chakras. Y nuevamente, pido disculpas a cualquier practicante de chakras si lo que escribí lo ofendió. Pero pude ver las similitudes entre los chakras y las 8 puertas, una de ellas son los nombres, así que tuve que crear una octava. Para aquellos de ustedes que no entienden lo que Patik quiso decir con que el avatar no podía abrir el octavo chakra, mírenlo de esta manera. El avatar es siempre dos personas, la persona y el avatar. Y mientras el avatar permanece constante, la persona sigue cambiando. Si Aang hubiera intentado abrir los 8 chakras, habría tenido que elegir uno u otro, no podía elegir ambos. Para aquellos de ustedes que van a decir que escribí algo antes, les recordaré que planeo reeditar los capítulos anteriores una vez que se complete la historia. Los veré a todos en el próximo capítulo.